buenas tardes, noches, bienvenidos a Pulso Económico. Esta jornada de martes que ha sido bastante buena en términos bursátiles. Vamos a ver cómo ha ido la cosa del IBEX en un momento en el que las bolsas europeas parece que ya se calman las cosas del retrovirus y del coronavirus y empezamos a estar por el negocio. En la bolsa española les decía que no había ido mal, se ha recuperado un 1,68% y cierra en 9.562,9. Las tres compañías que más avanzan en la sesión de hoy son ArcelorMittal, que recupera 5,13% y al cierre marca 14,11%. Siemens Gamesa, que recupera 3,95% y cierra en 15,79%, y la holding de Iberia y de Vueling IAG, que gana 3,79% y al cierre marca 7,01%. Si miramos por contra, las tres que más bajan en la sesión de hoy son la tecnológica Celnex, que pierde 0,66%, no gran cosa, 45,50 al cierre. Endesa, la compañía eléctrica, que baja hoy 0,53% y al cierre marca 24,63%, y Red Eléctrica de España, que pierde 0,36% y al cierre marca 17,93%. Respecto a los fundamentales de la economía española, aportación al crecimiento del Producto Interior Bruto, ya saben, cerramos el último trimestre en el 0,5% y el año en el 2% de aportación. El IPC, con datos también completos del mes de enero, 1,1% de aumento de los precios en el interanual, enero versus enero. Y en el desempleo seguimos con una afectación del 13,78% de la población activa y con unos datos que luego desmenuzaremos, los de hoy, que son espectacularmente malos. Los datos antiguamente se llamaban los datos del INEM, los datos de enero. Ya verán que esto merece comentario. Respecto al Euribor, bueno, esto sigue su curso, 12 meses de promedio en menos 0,253. Y hasta aquí los datos. Vamos con los temas que van a nutrir lo fundamental de la tertulia La Barandilla. Los mercados chinos se calman y los europeos suben. En España, nuestro IBEX, gracias a los valores cíclicos y al impulso de Inditex, pues ha superado los 9.500 puntos con cierta claridad. Un día positivo y favorable. No tan favorable es la marcha del mercado laboral español. Hemos perdido 244.000 empleos en enero, la mayor caída desde 2013. Enero cierra con 90.248 desempleados más y ahora comentaremos a qué se debe todo esto en un mes tradicionalmente negativo para la marcha del empleo. Ya tenemos datos sobre el aporte que suponen las renovables al Producto Interior Bruto español. Crecen un 10% hasta 10.500 millones el negocio de las renovables. Y ya los nombres propios, Inditex es la nueva acción favorita para RBC y sube un 2,7% en bolsa. También ha subido en bolsa OHL, en algunos momentos subía hasta un 11%, luego se ha calmado por las noticias que tienen que ver con la fusión con el grupo mexicano de los hermanos Amodio. Un cambio contable, tan solo un cambio contable ha hecho que tengan que duplicar la deuda. Ahora marcan 1.500 millones de deuda. Les hablo de Siemens Gamesa en una cosa también un poco de artificio contable en grado superlativo. Hablamos de la constructora ACS, que va a construir 3.200 megavatios fotovoltaicos en España, después, cuidado, de haber vendido su cartera o casi la totalidad de su cartera a Galp. Eso le supone a la constructora de Florentino Pérez ingresos por 1.500 millones. Datos los anuales de la entidad financiera Abanca. Ganó 405 millones de euros el año pasado, el 12,3% más de su ejercicio anterior. Y dos curiosidades que no son tanto. Una es preocupante. 5 meses de ascenso del Euribor hacen presagiar un encarecimiento de las hipotecas a medio plazo. Algunos dicen que después de la mitad del año. El Euribor cerró en enero en menos 0,253, pero ya es bastante sustantivo su avance si comparamos con los datos de diciembre. Y una amenity, como dicen los anglosajones. Ha bajado la luz y los clientes no nos enteramos. Según los datos del comparador oficial de tarifas de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, un cliente medio de lo eléctrico ha pagado este mes 46,55 euros frente a los 54,49 euros que pagó el año pasado. ¿Eso se lo cree alguien? ¿Alguien paga de luz 46,55 euros? Que venga y que nos lo cuente. Les presento ya a nuestros invitados esta tarde-noche. Don Álvaro Climent,
Muy buenas, ¿cómo estamos? Tardes, Analista independiente. Doña Sara Carbonell, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Directora general de CMC Markets. ¿Qué les ha parecido la sesión, lo primero? Bueno, ya está, ya no hay virus. Ya no hay virus, se acabó lo del virus. Bueno, hombre, ya era hora. Vamos aquí superando obstáculos, ¿verdad? A ver, yo creo que, por un lado, efectivamente, lo que había una psicosis, digamos, de contagio mucho más rápida de lo que todos esperábamos, parece ser que no es. Fuera de lo que es China, creo que solamente ha habido un fallecido en Hong Kong. En el resto del mundo están controlados y son casos aislados. Incluso los mercados chinos han frenado las salidas. Es cierto que la información que recibimos del mercado chino pues hay que ponerla en cuestión, pero de momento no parece que vaya mucho más. Y luego además, bueno, se suma a todo esto pues las buenas noticias de Trump, la victoria en Iowa y luego los resultados de las compañías americanas que están apoyando los índices y de alguna forma están empujando a este rebote. ¿Es sólido? Yo no me lo creería. Yo sería más prudente. Creo que el mercado chino y todo lo que está ocurriendo, la paralización de la economía del mercado chino va a traer consecuencias en el primer trimestre. Vamos a ver números que van a afectar al crecimiento. Ya veníamos viendo la desaceleración y los números que han salido de Europa, aunque han sido un poquito mejores, yo creo que todavía hay que ser prudente y esperar a ver a febrero. Doña Sara. Completamente de acuerdo con la descripción que ha hecho Álvaro. Sí que hay que decir que creo que no es sólido quizá el rebote, pero tampoco eran tan sólidas las caídas. Es decir, como bien ha dicho, veníamos de una psicosis, que el mercado más se mueve así por expectativas y creo que ha sido una gran oportunidad para muchos inversores de entrar más barato, que ahora van a coger ese rebote. Por otro lado, también estoy de acuerdo en que sí vamos a ver los efectos, en cualquier caso, en el primer trimestre, en cuanto a crecimiento de China, todas las empresas que han estado paradas, todos los viajes que se han cancelado, en fin, esto sí va a tener unas consecuencias, ¿no? Pero bueno, no cantemos victoria todavía, pero sí que es verdad que yo creo que esto mejora y que es una oportunidad para los que se han entrado más a mejores precios. Seguro. Bueno, al toro por los cuernos. Malos datos de empleo en España, muy malos datos de empleo en España. Hemos vuelto a los últimos años de la crisis económica si uno tiene en cuenta los dos datos fundamentales. 90.000 parados más en enero, eso fatal, nos lleva al 2008. Y después de este dato malo, en un mes que tradicionalmente no es bueno, el mes de enero, aunque en eso los expertos no se ponen de acuerdo, porque el efecto rebajas y la contratación se da cuando se da, y se da en enero. Pero bueno, digamos que 90.000 es una cifra que refleja desaceleración de la economía y un efecto pernicioso de las medidas sobre el salario mínimo interprofesional ya innegables. En términos de cotización a la seguridad social, aquí hay algo más que comentar. La cotización a la seguridad social es lo que permite decir que la economía española ha perdido 244.044 afiliados a ella. ¿Y eso a qué se debe? Se preguntarán muchos. Bueno, son unos datos, yo siempre les digo, cada vez más para coger con pinzas, porque hay personas, la misma persona a lo mejor titulariza 3 altas y 3 bajas en el mismo mes a la seguridad social. Sin embargo, estos datos tienen mucho que ver con un maquillaje que presuntamente se pudo realizar en diciembre. En diciembre, la cotización a la Seguridad Social, los que tengan memoria aquí lo valoramos, crecía en 250.000. Mira tú qué casualidad. Y en enero, esa subida, que le dejó los números muy arregladitos al Gobierno para presentar pues un 13,8 de desempleo con respecto a la población activa, se desfonda. Se desfonda y nadie comprende cómo podemos haber perdido en el mes de enero 244.000. Casi coinciden las cifras, ¿eh? Eso es lo que hace que muchos sospechemos de ese presunto maquillaje a finales de año. ¿Cómo ven el empleo? El empleo fatal, o sea, el dato malísimo. Respecto a la de la afiliación, esa es una explicación, porque si no, efectivamente no hay muy bien cómo analizarlo, porque además como nos lo tenemos que creer y es así, pues nos lo creímos en diciembre, pues ahora para qué tiene que ser eso, no lo sé. Y luego respecto a la caída del empleo, desde luego sí que es preocupante y como bien dices tú, yo creo que empieza a dar pistas de lo que puede ser este año y de lo que nos puede venir. Y si encima tenemos en cuenta el salario mínimo, que lo que va a hacer al final es que se contrate menos, probablemente, pues esto irá peor, con lo cual, bueno, es un mal dato, desde luego. Efectivamente, desde hoy el salario mínimo son 950 euros, eso ya está en ejecución desde el día de hoy y hay que decir dos cosas más. Esto se ha extendido a todos los rangos de actividad. No hay sector que no pierda empleo en el mes de enero. Y dos, casi no hay comunidad, la excepción es Baleares. Todas las otras comunidades han perdido empleo también en enero. Bueno, como bien dices, el dato es muy preocupante. Claramente, al margen de maquillajes que vimos en diciembre, ¿no? Es evidente que caen todos los sectores
principalmente servicios, porque se acaba la campaña de Navidad, aunque la campaña de rebajas en enero también funciona, y sobre todo lo que más preocupa, que yo creo que lo llevamos viendo en los últimos meses, sector agrario, que cayó un 6%, sector de empleadas del hogar, que cayó un 3,3%, y eso va vinculado directamente al salario mínimo interprofesional, y el único que sube un pelín, que es construcción, el resto están todos todo lo que es administración de empresa, todo eso, pues a la baja. Las empresas caen, de hecho, el número de empresas cotizantes caen en un 0,4, o sea que estamos viendo una situación, como decía Sara, que empieza el año con un mensaje claramente de preocupación. Que nos lleva a años como el 2008, pinta muy mal. Esto pinta muy mal y es elevar a público algo que algunos ya constataban y que no nos sorprende. Muchos no se van a dar cuenta hasta que no pase por lo menos un año y medio. Pues entonces era verdad que el efecto iba a ser el contrario, porque se quedan con el mensaje de los salarios van a subir y es que hay mucho más detrás de eso. El gobierno, ¿qué ha dicho? El gobierno ha reconocido que son malos datos, no podían hacer otra cosa, pero deslindando de la decisión política de aumentar el salario mínimo interprofesional, no sea que alguien les haga responsables de la situación. Pero lo que pasa es más grave que la reacción a ese aumento del salario mínimo interprofesional. Lo que reflejan estos datos es que esto se ha clavado en términos laborales, estamos como estábamos en el 2008. O sea que pinta fatal. Bueno, hay varios organismos que yo creo que ya están diciendo cuidado con lo que estáis haciendo, cuidado con la reforma laboral. De hecho, las agencias de rating ya avisaron al gobierno español, si tocáis la reforma laboral y depende de lo que toquéis vais a tener un problema con el empleo, que ya lo tenéis. Y luego además le han dicho cuidado con la subida del salario mínimo interprofesional que está provocando precisamente una situación en determinados colectivos que son claramente afectados en directo por esto. Ya verán cómo algunos medios de comunicación pasan de puntillas sobre este dato de enero, que es tan preocupante, y que, bueno, lo mejor sería pues que hicieran un análisis de su entorno para ofrecérselo a sus espectadores y o clientes, porque de verdad que este es un dato que tiene muy mala pinta. Bueno, vamos ya con otros asuntos. Por ejemplo, el aporte de las renovables al Producto Interior Bruto. Han crecido un 10% este año y se calcula que están entre 10.500 millones, si acaso, como poco. Bueno, esos son datos de 2018, si no me equivoco. Sí. Con lo cual entiendo que el 2019 probablemente la aportación sea incluso superior. No llega al 1% del PIB, claramente, y es cierto que todavía en lo que es generación de primaria, las renovables solo representan un 14% versus el petróleo, que es un 45%, y el gas, que es un 21%. Esto irá más, lo que estamos viendo claramente con las subastas 2016-2017. Esto va a crecer y va a tener... Estamos viendo las inversiones que España ha puesto encima de la mesa en los próximos 10 años, que son de 240.000 millones en energía renovable y sostenible. Europa el otro día aprobaba casi 1 billón de ayudas para la Agenda 2030, con lo cual nos vamos a encontrar que esto va a ir subiendo poco a poco y seguramente en 2019 ya habremos cerrado por encima de ese 1%. Sí, efectivamente, porque el dato todavía no está disponible y cerrado. Pero el negocio de lo renovable tiene futuro. Completamente, y eso lo hemos hablado aquí muchas veces y lo que vamos es un poco al objetivo de esa reducción del 21% en el 2030, ¿no? Entonces, exacto, como bien dices tú, pues esto iremos viendo cómo crece y sí que efectivamente tiene futuro, claro. Bueno, hoy la bolsa ha ido bien gracias a los valores llamados cíclicos y gracias a Inditex. Inditex es la nueva acción favorita para muchos analistas. Hoy ha habido uno bastante importante, RBC, que decía, oiga, Inditex va muy bien. Y Inditex ha subido en bolsa, es una evidencia, ¿no? ¿Ese gran blue chip de este año? Bueno, yo creo que ya lo dijimos con los resultados, cuando publicaron los resultados del año pasado, que eran muy buenos. Que claramente todos los analistas en el consenso se pusieron en el lado de compra y empezaron a meter en la lista de favoritos, como ha hecho RBC, en este caso, en la lista del top pick que llaman. ¿Es uno de los candidatos? Yo creo que sí. Las rentabilidades que está demostrando, la consolidación de todas sus actividades, la integración de la línea de la venta online con la venta física está funcionando muy bien y ya no tenemos esa expansión tan tremenda que hemos visto en años anteriores que le ha perjudicado los márgenes. A mí me da la impresión de que hay que tener en cartera sí o sí. Yo pienso igual, y luego los márgenes, que era lo que más miraban los analistas o miraban el mercado, están mejorando, y luego hay que decir que Inditex, en el momento que estuvo un poco más tocada, y creo hace 4 años, y porque además el sector con todo el tema online también estaba tocado, como dices tú, ha hecho una buena integración, era también un tema de stock, y eso ya lo ha mejorado, es decir, ha ido haciendo una reducción de costes y una organización del stock que le ha permitido reducirlo y reducir esos costes de almacenaje, etcétera.
Con lo cual, efectivamente, se encamina a ser una de las preferidas y está muy bien gestionada. Y luego eso, ahí va yo. Ayer conocimos primero que Zara es la marca más valiosa de todas las marcas españolas. La estimaban en unos 15.000 millones de euros, el valor de marca. Y luego Pablo Isla, que según Forbes es el CEO de la década. Y eso supongo que también ayuda a que algunos vean con simpatía la inversión en Inditex. Sí, sobre todo, además que los competidores no lo están haciendo tan bien. Es decir, las cifras que hemos visto de H&M y algunos competidores directos de Inditex no están yendo en la misma línea, con lo cual el inversor que tiene que estar invertido probablemente en este tipo de sectores claramente apuesta por Inditex. Yo, efectivamente, o sea, que si metes algo de textil, sería Inditex sí o sí, ¿no? Y además es que es lo que hablamos, es un sector que realmente en los últimos años no lo ha tenido tan fácil, porque de repente tiene unos competidores brutales con la venta online, cuando tradicionalmente era de tiendas, pero Inditex se adapta muy bien, aunque ha estado en el punto de mira mucho tiempo que no todo el mundo la veía con tan buenos ojos. Pero vuelve a estar como bien vista ahora otra vez. Esa duda la ha superado con gran eficacia. Bueno, vamos a hablar de la constructora OHL, la constructora de los Villarmir, que ha tenido un subidón en algunos momentos del día de hoy espectacular. Luego la cosa ha quedado en mucho menos, pero todo esto tiene que ver con una anunciada fusión o el interés de fusión de un grupo mexicano, el grupo de los hermanos Amodio, que, bueno, parece que a los mercados les gusta esa fusión. Bueno, más bien ellos, lo que es la familia, van a poner encima de la mesa 50 millones para fusionarse con Capsa, con otra compañía, ¿no? Y esto realmente es bueno para OHL, o pinta bien, y por eso el mercado, como bien dices, ha sido por momentos, porque luego no ha sido tanto la subida, pero estos hermanos Amodio, que tienen mucha presencia en puntos de Latinoamérica donde no está tan presente OHL, que sí que tiene mucha presencia, pero no en toda la región, bueno, pues aportarían este expertise, ¿no? Con lo cual, y se plantarían en tener entre un 30 y un 35, con lo cual, bueno, pinta bien realmente. Bueno, en algunos casos alguien dirá, bueno, esos mexicanos llegarán hasta donde les permita el no tener que opar la sociedad, ¿no? Bueno, van a pedir, de hecho, a la Comisión Nacional que la consideren estratégicamente industria y eviten al subir el 30% la OPA, que yo creo que ese ha sido un poco el movimiento de mercado. La gente al principio descontaba que se podía a lo mejor no hacer una OPA y cuando han visto que los acuerdos eran otros, probablemente pues ha desinflado. Bueno, y esto es un poco difícil de contar, ¿eh? Así es que requiero su atención un momento porque les vamos a hablar de Siemens Gamesa y de cómo pues un imprevisto contable les ha obligado a declarar el doble de la deuda que antes pues declaraban. Están ahora en 1.500 millones de deuda y eso es difícil de digerir para los que no están en el métier y supongo que para algunos que están en el métier también. No, realmente los analistas que conocen la normativa NIF 16, que es la que están aplicando, ya la hemos visto en los bancos, ya la hemos visto en las aerolíneas y la hemos visto en las compañías inmobiliarias. Al final lo que haces es ajustar algo que tenías en un alquiler, es decir, aquellos que tienen activos en arrendamiento lo incorporan directamente al balance como mayor activo, pero también como mayor deuda. Y reconocen lo que son los arrendamientos futuros precisamente como mayor deuda. Entonces se produce un one-off en ese momento en donde efectivamente la deuda se te dispara. Baja la posición de caja y de alguna manera palmas en el beneficio si tienes algún tipo de reducción. Pero no creo que sea nada grave ni nada preocupante detrás de Siemens Gamesa. Me preocupa más los márgenes que están presentando para los próximos 3 años que lo que realmente es este movimiento. De hecho, si no me equivoco, luego ya a última hora no he visto cómo ha acabado, pero no estaba incluso subiendo. Exactamente. La última vez que la he mirado, que era por la tarde, un poquito antes de cerrar, estaba subiendo. Acabamos de contar que estaba entre las que subían en el día de hoy. Bueno, oiga, consecuencia de ese negocio de las renovables del que hablábamos antes, ACS, para que ustedes sigan cómo va la cosa. ACS, que se caracteriza por ser una empresa avispada, ha decidido vender casi toda su planta en funcionamiento de fotovoltaico a la petrolera Galp, la petrolera portuguesa. De eso piensa sacar unos 1.500 millones. Y como alguien pudiera pensar que se van de ese negocio, han hecho enseguida un anuncio de que piensan construir por valor de... por capacidad 3.200 megavatios en España para que nadie piense que abandonan este negociete. Bueno, es que además ACS hay que decir que es una compañía con tantos ramificaciones y con tantos que cuando tú te metes en, no sé, pues en su web, en sus informes corporativos, tiene tanto negocio que realmente son decisiones estratégicas. Es decir, vendes una determinada área de negocio, ingresas, cosa que suele ser positiva, pero bueno, avisas que no te sales de esto, que también estratégicamente tiene sentido, ¿no? Entonces, yo creo que no hay que ir más allá y que realmente, efectivamente, como bien dices tú, quieren dejar claro que no salen, ¿no? Pero bueno, que es una compañía que también creo que tiene potencial, así que lo está haciendo bien.
Yo creo que es el proceso natural de este tipo de adjudicaciones, es decir, empiezas con unos megavatios que te dan una subasta, los desarrollas, los ejecutas y los vendes. Y en algún caso los vendes en origen, no llegan ni a ejecutarlos. Entonces lo que dice ACS es ya tenían 6.000 megavatios en la cartera, con lo cual es, oye, he vendido esta cartera porque me está dando unas plusvalías muy jugosas este proceso, que llevan ya más de 300 millones en esta cartera, y evidentemente voy a seguir desarrollando lo que me queda. Es decir, es un proceso que va a continuar. O sea que las fotovoltaicas son un commodity más que se compra y se vende, y que algunos, pues es como tienen todo el expertise, como le gusta decir a usted, pues entran y salen y venden y cuando vuelven no es tu core business, que también me gusta mucho core decirlo. business también es una de esas cosas que se ponen de moda y uno no sabe nunca por qué. Bueno, vamos con Abanca. Buenos resultados los de la compañía financiera Abanca, 405 millones de euros el año pasado, un 12,3% de aumento. 12,3 o un 7%. 12,3 ¿no? más que el año anterior, tengo yo aquí, pero bueno. Este año en concreto Abanca tiene dos apuntes contables inversos. Uno, por un lado, generaron un badwill de 200 millones por la compra de los activos de Deutsche en Portugal y los de Caixa General en España, con lo cual es mayor ingreso en directo de esos 200 millones. Y por otro lado hicieron lo que llamaron la fusión inversa, que es la corporación de Abanca con la holding se fusionaron, de manera que eso generó unos gastos extra. Con lo cual el resultado neto final que hemos visto, que inicialmente caía en lo que es el que publican, el real, ajustando todo esto, creo que crecería un 6,7%. Bueno, hablemos entonces del Euribor, si les parece bien, porque a mucha gente les preocupa la evolución que tendrá el Euribor y su impacto sobre las hipotecas que tienen contraídas. Bueno, hay un asunto que alguno dice, ojo, porque a mitad de año vamos a tener un Euribor que crezca en serio. Y lo dicen a partir de la comparación de datos de diciembre y de datos de enero. Es verdad que la comparación, pues a alguno le puede parecer incluso ridícula. Pasamos del menos 0,263 al menos 0,253. Pero eso, como hacía tanto que no se producía, a algunos les ha hecho que el miedo les sobrepondere. Yo personalmente no creo que pueda llegar a incrementarse como para tener ese impacto importante en las hipotecas, tal y como está la política monetaria ahora mismo en la Unión Europea, etcétera. Tampoco creo que se pueda calcular así realmente. Otra cosa es un histórico más, no sé, que pudieras hacer una previsión, pero para eso tienes que tener en cuenta todas las piezas del puzzle económico en Europa, y personalmente creo que no va a ocurrir eso. Yo creo que esto es un ajuste puro y duro que no va a tener ningún tipo de impacto, y como bien ha dicho Sara, las previsiones que hemos visto de las agencias de rating para los tipos se han incluso extendido a 5 años, donde vamos a ver tipos negativos. Las hipotecas van a subir, pero no van a subir porque suba el Euribor, que evidentemente irán vinculadas al Euribor, pero van a subir porque el Banco Central Europeo le ha dicho a los bancos, estáis dando hipotecas a unos niveles que son peligrosos. Y como cambia en un momento el mercado, nos vamos a encontrar con algún problema. Ya estamos viendo morosidad en el crédito al consumo, y estamos viendo morosidad probablemente un piquito en lo que es el hipotecario. Entonces, los bancos las van a acabar subiendo. La excusa no sé si será el Euribor o será el MIBOR, pero las van a subir porque necesitan tener margen de estas operaciones y porque el Banco Central se lo va a exigir. Porque si nada más el batacazo luego, como bien dices tú. ¿Y a qué temporalidad le ponen a ese fenómeno? ¿Podríamos hablar de que en el 20 en la calle la gente va a encontrar las hipotecas más caras de cómo estaban? Yo creo que eso sí puede pasar a finales de este año, ¿no? Ya está pasando, sí, ya está pasando. Ya hemos visto algún ajuste a finales del año pasado. Pero eso es diferente que decir que la predicción del Euribor, porque en un mes tuvo un cambio, va a ser que la tendencia vaya a subir en no sé cuántos meses. Eso es distinto. Bueno, pues vamos a abordar otro asunto que tampoco es fácil. El de la bajada del recibo de la electricidad. La luz, como vulgarmente decimos, dice que ha bajado una barbaridad en enero. Nadie lo ha notado, pero bueno, eso es lo que dicen las estadísticas reguladoras del asunto. Hay un comparador de tarifas de la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia que dice que un cliente medio ha pagado este mes de enero 46,55 euros frente a los 54,49 que iba pagando el año pasado. Y yo les pregunto, ¿ustedes han notado eso en el recibo de la luz? No, yo creo que la mía, además, y con las luces de Navidad y todo eso, que han estado hasta mediados de enero sin quitar, más 3 hijos y demás, o sea, yo creo que yo al revés. Y desde luego me doy cuenta con este dato que yo no soy un cliente medio. Entonces... Ya, y que el comparador, yo no lo he notado. El comparador de tarifas ese es un desastre, ¿no? A mí me sorprende, como ha dicho Sara, sobre todo las tarifas que salen ahí como cliente medio. Es decir, esto no me lo creo desde ningún punto de vista. Es cierto que en enero lo que es la tarifa media del pool ha subido casi un 23%, pero si coges un año ha caído un 35%. Es decir, la tarifa media del pool, por la incorporación de nuevas energías, por la caída de la demanda, por el mejor clima, etcétera, etcétera, ha producido una caída del precio.
pero yo por lo menos en la factura que recibo No, todos los tampoco meses, lo nota. no lo hemos notado. Tampoco lo nota. No, Lo que sí debe notar es que le hacen una doble imposición fiscal, porque a la hora de calcularle el IVA en el recibo, seguro que se habrá fijado que le ponen el impuesto de electricidad como uno de los elementos que acrentece el IVA, ¿verdad? Eso es una de las cosas que uno no entiende, cómo se puede hacer eso, siendo que nuestras ordenanzas fiscales dicen que la doble imposición no se puede practicar, pero bueno, ahí está. Correcto. Hoy las que no han dado un ruido son las entidades financieras en la bolsa, ¿eh? Estoy contento porque no describimos grandes evoluciones negativas de la banca. No, al revés, yo creo que Están Santander... remontando algo, yo creo, ¿no? Y están poquito, mejor tampoco, vistas. tampoco. Ya Bueno, están yo creo un que poco todos menos los en el analistas punto las van metiendo poco a Sí. poco en las carteras, es decir, el castigo que han tenido, aunque puedan seguir todavía estos niveles durante un tiempo, yo creo que empieza a haber un cierto apetito por empezar a incorporar valores como Santander, BBV, que están claramente diversificados y que no es una exposición directa al mercado español solo. El único que veo que está ahí en un riesgo importante es Sabadell. O sea, Sabadell, alguien ha debido haber abierto una posición corta porque la última caída del 14% el otro día, yo no la veía desde el referéndum del Brexit. Sí, sí, desde los Fueron momentos caídas más de- difíciles Eso fue del el- asunto Exacto, Brexit. sí, Y Esto fue es precisamente el viernes, que era el día oficial del Brexit, Del Brexit, sino exacto. que era el 31, que no tenía nada que ver. Que no Pero tiene nada que ver, pero... luego también hay que decir que en bancos como Santander, por ejemplo, lo que yo creo que empiezan a ver los analistas y el mercado, los gestores, es que empezamos a ver incremento bastante bueno del margen de interés, que al final es el negocio bancario, que es lo que tienes que mirar, que es el negocio tradicional, que es lo que venía estando tocado en los últimos años, ¿no? Y Pero ese- ojo, hay que seguir siendo prudente, ¿eh? Y Porque pase algo... ese acto de vinculación a la entidad de la presidenta Ana Botín, que decidió comprar 1 millón de acciones para ver si alguien entiende que ella confía, en su casa, ¿no? Está bien. Esa tampoco es factura media de las eléctricas. Ya, es verdad, sí, no tiene mucho que ver con la factura media del recibo de la luz. Bueno, señores, no tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí, les espero mañana a las 8 en punto para otro Pulso Económico. Muchas gracias por elegirnos.